Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida. Soy Irina Rodríguez Calderón. Durante este podcast vamos a ir platicando acerca de cómo tener un desarrollo integral del ser humano, desde el área prenatal hasta el adulto mayor. Es importante que todo el desarrollo integral de la persona, desde las diferentes áreas, nos puedan ayudar a crecer juntos como sociedad. Espero que te guste, crezcamos juntos y lo disfrutes junto conmigo. Hoy estoy con Adriana Podio. Adri, para todos. Bueno, así te dicen todos, ¿verdad, Adri? Sí, Adri me dicen. Y la verdad es que para mí es un gran honor que estés aquí, Adri. Yo creo que fuiste mi primer acercamiento, fuiste mi primer acercamiento a cosas muy diferentes. Desde que Marce, justamente una amiga, nos recomendó. Me dijo, ¿por qué no es una ceremonia de cacao? Y yo dije, voy a ver si este año puedo celebrar mi cumpleaños diferente. Uh-huh. Y pandemia todavía, y le hablé a Adri que si nos podía hacer una ceremonia de cacao. Y después constelaciones, ¿no? Sí. O sea, bueno, mucho tiempo después, ¿no? Pero la verdad fuiste mi primer acercamiento a cosas muy diferentes, energéticas, sí, y muy fuertes, ¿no? Porque yo llegué con temas emocionales y entonces para mí es un honor que estés aquí. Yo creo que si no hubiera sido por ti, no estaría o no me hubiera acercado a estas cosas diferentes, a esta parte de energía, etcétera. Porque aparte creo que me llevaste una mano muy amorosa. Entonces, pues bueno, antes de empezar les voy a decir que con nuestro tema, Adri da constelaciones, está con todo, o sea, con toda la parte energética, ceremonias, etcétera, y está en Corazón Florido, por si la quieren buscar. La verdad creo que es algo una herramienta que a todos nos puede servir, ¿no? Entonces, pues hoy tenemos un tema muy especial, Adri, bienvenida, que es sobre saber tomar nuestro lugar en la familia, ¿verdad, Adri? Sí, así es. Es un tema muy importante porque si tomamos el lugar en la familia, eso se expande a tomar el lugar con nuestras amistades, a tomar el lugar en nuestra actividad profesional o en una actividad remunerada. Y ese tomar el lugar nos da fuerza. Claro. Y nos permite utilizar nuestras capacidades libremente. Empezando desde cero, o sea, ¿qué es tomar el lugar, Adri? Sí, en los órdenes del amor es donde nosotros vemos justamente ocupar el lugar que nos corresponde cuando llegamos a la vida, es lo primero que se ve. Por ejemplo, la persona que en un núcleo familiar llega primero es el hijo mayor. Ese hijo mayor, por haber llegado primero, tiene más responsabilidades que sus hermanos que llegan luego. Pero muchas veces tomar el lugar es tomar la responsabilidad que te corresponde en cada etapa de tu vida. Claro. No saltar justamente el orden de decir, vamos a hacer un ejemplo, a lo mejor hay un divorcio y el papá se va y entonces el hijo más pequeño, el cuarto hijo, empieza a cuidar a la mamá, empieza a tomar el rol como el esposo de papá de los otros y de esposo de la mamá. Eso es un desorden, es una carga que no va a dejar que ese hijo, que es el más pequeño, esté libre, o sea, no va a poder tomar el libre albedrío porque siempre su mirada va a estar enfocada en satisfacer las necesidades que tiene su mamá. Claro, 100%. Obviamente que estamos hablando de una necesidad de acompañamiento, de buscar a los niños, a sus hermanitos a la escuela, que son las actividades que generalmente hacen los padres. O sea, que no es como que literal, o sea, no hablamos de que se fue mi papá, se divorció, se murió, lo que sea, y yo me convierto en papá. No, es algo que inconscientemente o energéticamente va tomando el rol, ¿no? Sin querer. Claro. Y además, la otra parte es que la mamá también deja que uno de sus hijos tome ese rol. Claro. Entonces es un amor desordenado, literal, porque luego es ese hombrecito que va creciendo, siempre en primera instancia va a estar la mamá, que es su pareja.
Claro. Y generalmente eso a la pareja la va a cansar. O, por ejemplo, en la adolescencia los niños dicen, ay, no, está todo el día con su mamá, va al cine con su mamá, va a la plaza o de compras con su mamá. Entonces la mirada de las niñas tampoco es sano y luego vienen a consulta que por qué no tengo pareja, por qué mi pareja se va. Porque estás ocupando un lugar en tu sistema de origen que no corresponde. Claro. Tú tienes que, como adolescente, estudiar, salir con tus amigos, hacer tu deporte. Esas son las actividades. No estar al pendiente de mamá, porque mamá se supone que es una adulta que tiene que tener una responsabilidad y cuidar a los hijos. Entonces, cuando nosotros decimos los órdenes se invierten. Claro. El hijo cuida a la mamá en lugar de la mamá cuidar al hijo. O el y papá, lo mismo que dices, o sea, entre hermanos también, ¿no? Claro. O sea, el primero tiene 100% una responsabilidad, el mediano otra, el chico, dependiendo el número, ¿no? O sea, yo soy el sexto, me toca ser el sexto, punto. No hay otros privilegios. Siempre hay que respetar al que llegó antes que yo. Claro. Y luego cuando viene algún tema, algún inconveniente o alguna tragedia familiar, que queda uno de los dos padres, o a lo mejor los abuelos, justamente esos 6 hermanos tienen que hacerse responsables cada uno, según sus tiempos, según sus capacidades, de acompañar a ese familiar que está en un problema. Claro. Por eso decimos, o sea, no eres solo tú el número 6 que te encargas, tienes 5 hermanos más. Entonces, si hay que cuidar a la mamá porque están en una enfermedad, entonces veremos cada día en qué horario cada hermano puede acompañar. Pero muchas veces dice, él siempre se encargó de mi mamá o de mi papá que se encargue, o de mi abuelito, él que se encargue. Entonces llega un momento que es muy pesado para esa persona hacerse cargo de todos. O cuando, por ejemplo, ¿no? Hay muchos casos en el que la hija no se casa porque está cuidando a los papás, ¿no? O el hijo no se casa porque está cuidando al papá, o sea, a la mamá. Y no pueden hacer su vida justamente por tomar un lugar que no corresponde. Y por no saberse repartir esta energía. Exacto, y eso viene del proyecto sentido. Los papás, que es lo que cuando vamos teniendo a nuestros hijos, le vamos poniendo ya como una etiqueta. Claro. Este hijo mayor va a ser doctor porque nos tiene que cuidar cuando estemos grandes. Esta hija va a ser abogada porque si tenemos pleitos así. Y como dices, y el chiquito no. Se va a quedar acá en casa, no le vamos a dar estudio porque es el que nos va a cuidar hasta nuestra vejez y hasta que pasemos a otra vida. Y hoy en día a lo mejor no está así tan claro, pero ¿cuántas mamás no están creciendo sus hijos y se sienten solas y entonces se vuelven a embarazar? ¿No? Y no es que digan, quiero que mi hija se quede soltera, no sé qué, pero en el fondo sí había una necesidad de que me acompañe más tiempo, ¿no? Mientras los otros ya crecieron un poquito. Claro. El piloncísimo, ¿no? O así, ¿no? Y el pilón es el que se queda a cuidar a los papás. Claro. Y entonces no le dejas la libertad de que él se desarrolle en lo que quiera hacer, porque hay otro tema, están las lealtades. Y la lealtad es como ley. Y si los padres fuertemente dijeron, este niño va a ser, o niña va a ser la que nos cuide, entonces ya viene en el ADN, ya viene voy a hacer todo para que quede plasmadas las creencias biológicas en ese hijo, y el hijo va a ser muy difícil despegarse de esa responsabilidad que los padres le otorgaron. Claro. Entonces es como muchas veces nosotros le decimos, entrega esa lealtad, entrégala, pide permiso, entrégala, y ellos te dicen, no puedo, si le entrego, es que, ¿y ahora qué hago con mi vida? Claro. Porque su mirada, su energía, su atención se sienten útiles con ese papel y sentido que los padres le dieron que tenía que hacer. Y aparte también hay como, bueno, no sé, Adri, pero esta parte de que muchas veces estos papeles que duelen también traen muchos beneficios. Por ejemplo, yo me quedo aquí cómodo, o sea, quejándome a lo mejor de que no consigo una pareja estable, lo que sea, pero estoy cómodo porque a lo mejor no tengo que pagar una renta. O sea, el moverte de papel, a lo mejor el liberarte de esa carga también puede ser doloroso para ti, para la familia, y no lo quieres hacer.
o puede traer unas responsabilidades que a lo mejor no quieres tomar, ¿no? O también te sientes con el derecho después de quedarte en ese lugar. Claro. Y cuando los papás se van, empiezan los problemas de separación de hermanos, de no hablarse, porque a lo mejor los papás le dejan la casa a esa persona que los cuidó toda la vida. Claro. Y no reparten sus herencias con los otros hermanos. Entonces, como hijos siempre queremos y pensamos que tenemos el derecho, por haber nacido de esos padres, que los padres nos dejen algo. Y la realidad es que con lo que los padres han capitalizado, ellos pueden hacer lo que quieren. Pero como hijo es doloroso, es decir, le dejaron todo a uno solito, ¿no? Entonces ahí es como que el desorden, dices, ¿tú por qué? Porque yo los cuidé, porque así. Entonces hay muchos temas y los sentimientos, las emociones están muy intrincadas y nosotros hablamos de los nudos sistémicos, ¿no? Los nudos sistémicos es lo que traen las generaciones de algún problema y los vamos cargando y no nos damos cuenta. Claro. Pero ahora hay un momento que hay una apertura de conciencia, de darnos cuenta que somos los 38,000 abuelos que tenemos en línea directa. Imagínate cuántas historias, cuántos deseos de los abuelos, de las abuelas, de nuestros padres, de que su descendencia sea de otra manera o que sea igual que lo que ellos vivieron. Claro, diferente, digo, lo mismo. Sí, que es la ley que no deja un sistema que la descendencia avance, que sea libre de escoger profesión, actividad remunerada, no sé, arte, lo que la descendencia quiera. Educación, claro. Sí. O sea, creo que hay muchos así como que, a mi papá le costaba mucho esta materia, a mí también me va a costar. O sea, sí, inconscientemente, claro, ¿no? O sea, como una lealtad hacia la familia. Luego también no nos damos cuenta del poder de las palabras. 100%. Porque los niños de pequeño absorben su medio ambiente. ¿Y quién es el medio ambiente del niño? El núcleo familiar. El núcleo familiar. Y si yo le estoy diciendo, ay, tú eres menso como tu papá que no entiende las matemáticas, ese es lo que se va a creer ese niño y va a aborrecer las matemáticas. Y pudo haber sido muy bueno si tal vez con otro sistema educativo le enseñas a conocer el mundo de las matemáticas, que todo es matemática en el universo, hasta los fractales. En la energía hay matemáticas. Claro. No, hasta en servir un vaso de agua, ¿no? ¿Cuánto le cabe, no? Sí, sí. ¿Y qué energía ocupo yo para hacer el 100%, movimiento? Claro. Según la distancia donde está el agua y el vaso, o sea, todo es matemático. Pero volviendo a los sentimientos de los niños, o hay otros sistemas que los papás quieren que el hijo mayor o el hijo varón sea igual que el padre. Y entonces ahí no estamos siendo muy sabios en mirar con qué capacidades vino ese niño. Y a lo mejor viene con la capacidad de un tatarabuelo y no del papá. Entonces, como educadores, como terapeutas, lo más hermoso sería poder mirar qué es lo que el niño trae de don y de capacidad para poder desarrollarlo en eso, para que el mundo cambie y que el mundo sea más feliz que lo que es hoy en día. Como hasta la fuerza del nombre, ¿no? O sea, tu papá es Juan. Claro. Juan, digo, no sé, ¿sabes? O Juan Junior, y así. Exacto. Entonces, bueno, desde nuestra mirada hellingeriana, colocarle el mismo nombre al niño es como que cumple el mismo destino de ese familiar, ¿no? O también cuando fallece un bebé y luego le pones el nombrecito al siguiente hijo, al que sigue, le pones el nombre de la niña o el niño que falleció. Entonces estamos recordándolo en otra persona y esa persona, energía, claro. Y la energía de esa persona vive una dualidad y en esa dualidad no ocupa su lugar. Ahí está. Hablando de ocupar el lugar, es que no me siento parte de la familia,
es que no me siento en ningún lugar, me siento bien y no sé qué me pasa. Entonces vas buscando en la historia los eventos y dices, claro, te pusieron el mismo nombre de tu hermanita que murió o de tu hermanito que murió. Entonces ahí está la dualidad. ¿Estoy en la vida o estoy en la muerte? Entonces eso hay que hacer un trabajo para honrar a ese niñito que no está en la vida y para ahora decirle, tú eres la hermanita número 3. 3. Sí, claro. Sí, ¿no? Tú eres la hermanita número 3 y tienes el derecho de ocupar, estás en la vida, no estás en la muerte. Y ese es un proceso de liberación para esa persona. Entonces, y es increíblemente fuerte porque luego lo llevas a todas las etapas de tu vida. 100%, sí. Sí, y al vínculo, cómo te vinculas con tus amigos, cómo te vinculas en tu área de trabajo, y el vincularte es cómo me sigo sintiendo, porque en ningún lugar puedo habitar. Entonces eso es muy, muy difícil para las personas, muy doloroso. Y muchas veces puede llegar al suicidio. Claro. Entonces yo digo que como, hablando un poquito como hablábamos al principio, las dinámicas familiares tienen que ser distintas. Ahora. Claro, ¿cómo con todo esto, o sea, cómo a través de estas dinámicas, o sea, porque creo que hay mucha gente escéptica a lo que pasa en las constelaciones, diciendo que es porque no lo han vivido. Sí, claro. ¿No? O no lo han visto, o porque me dijeron que la religión lo prohíbe, o no sé qué, sin saber ni siquiera de dónde vienen, porque Bert Hellinger era un padre, sí, ¿no? Entonces, y después todo el estudio que tuvo, entonces como decir, bueno, a lo mejor puedo probar, no hay nada malo, nadie se fuma nada en estas constelaciones, tienes que estar en plena conciencia para hacer esta energía, etcétera. Y cómo fluye la constelación. Pero ahora, para la gente que no ha vivido una constelación, ¿no, Adri? Sí. ¿Cómo podríamos explicar un poquito, en general, ¿no? Esta parte de cómo no ocupar el lugar del otro. O sea, por ejemplo, cómo mamá puede no ocupar el lugar de papá. O cómo papá, por ejemplo, ¿no? A mí me tocó mucho hacer trabajo de que el papá estuviera presente también, de alguna manera energéticamente, ¿no? Sí, sí. Bueno. Perdón, ¿y cómo beneficia esto? Porque a veces, por ejemplo, es doloroso darle lugar a alguien que no está. O sea, como si yo estoy haciendo todo el trabajo, le voy a dar un lugar al papá que nunca está. O sea, a veces no está padre compartir a tu hijo o saber que en un punto se lo vas a tener que entregar a otra persona, ¿no? Sí. Uno tiene que aceptar la realidad que estás viviendo. Claro. Si no hay un papá, tal vez como él. O sea, si no hay, pues siempre hay un papá, ¿no? O sea, sí, si no está presente el papá, porque el papá biológico existe y eso es lo que tenemos que hacerle entender a esa criatura, de que el papá o la mamá existe. Claro. Y que en un momento dado de la vida de ese papá y de esa mamá hubo un amor tan especial que viniste a la vida. Y también hay que ser consciente de que voy a tener un poquitito más de enfoque sobre el hijo o la hijita, porque la otra persona no está, no que no existe, no está. Entonces, la palabra es aceptar lo que es. O sea, aceptar mi realidad. Yo soy mamá y ahora me encargo de mis 2 o de mis 3 hijos. Sí, claro. Y es como, si me pongo en lugar de víctima, lo que me afecto yo y afecto a mis hijos. Claro. Entonces, acepto que esa relación con esa persona no se pudo continuar. Pero la parte en decir qué importante es que ellos tengan consciente que ahí está. O sea, sí, claro, que un papá, ¿no? Porque siento que hay muchas personas que, por ejemplo, justo en otro capítulo nos platicaban de generaciones y generaciones de mujeres, mamás solteras, y entonces ya el hombre ni se menciona. Sí, no, claro. Nunca está porque claro. No está. Entonces, ¿cómo es tan importante darle el lugar que corresponde a la mamá, al papá? Porque puede ser también una familia
muy machista en donde la mamá pareciera que no pinta, ¿no? Pero entonces ahí es, a esa descendencia, Claro. tienes que enseñarle o mostrarle que tanto lo masculino y lo femenino es útil para su existencia. Claro. Si no, ese niño, esa niña no existiría. Entonces es como un punto, si todos los seres humanos nos detenemos un segundo y decir, wow, en las infinitas posibilidades que hay en el universo y en la Tierra, yo existo, estoy en esta vida. Entonces es como conectarme con esa energía que es un milagro y es un designio. Claro. Que todavía, porque hay algo mayor que dijo, ok, ahí vas para la tierra, ¿no? Si nos conectamos con ese milagro de la vida, dice que no tendríamos juicios, no habría rencillas, no habría envidias, porque dice, oye, soy un milagro de la vida. Dentro de millones, yo también existo. Y desde mi propia existencia es donde debo ser feliz, o sea, enfocarme en lo que yo vine o por qué vine a la tierra, para qué vine a la tierra, para qué vine a este mundo. Y ahí entran las capacidades con las que cada uno vino. Si tenemos padres conscientes en las capacidades de sus hijos y los acompañan y los apoyan para que las desarrollen, la sociedad cambiaría. Sí, claro. Porque la violencia extrema que hay en general en el mundo es porque los adolescentes no encuentran su proyecto sentido, no le encuentran sentido a la vida. Pero eso es porque no lo encauzamos a descubrir en ellos qué es lo que les gusta hacer o qué les gusta. Es como la típica frase, ¿qué te gustaría ser de grande? Piloto de avión. Ay, olvídate. Es súper difícil. Sí, claro. Súper difícil. Entran 3 de 100. O sea, ¿qué le estás diciendo al niño? Tú no puedes. Y en ese tú no puedes, el alma de ese niño puede tomar, no puedo hacer nada en la vida. Claro. Sí, 100%. Y luego hay que ver esa mente cómo se va desarrollando, esa almita, esos sentimientos de no puedo. Niños retraídos. Hay un tema ahora con los bebés que les ponen la tablet y las mamás felices con la tablet en la cuna del niño y todo, y muchísimo cuidado, porque si no hay un estímulo sano y agradable alrededor del niño, por eso hay tanta cantidad de autismo. Porque el niño solito se divierte, solito se habla, solito. Y la soledad no es un rasgo característico del ser humano. 100%, nosotros somos seres... Hay un instinto primal de estar en sociedad. De estar en sociedad, de vincularme con el otro. En Harvard hay un estudio que se viene dando con distintos científicos, médicos, de qué ven las personas que llegan a cierta edad o que son más longevos, cuál es lo común en todos esos grupos longevos, y lo que es la amistad que tienen. Ellos van teniendo unas amistades muy duraderas, o sea, se hace como un equipo donde se van acompañando y sosteniendo unos a otros, y son los que llegan a edades más avanzadas. Científicamente ahora la neurociencia dice que podemos llegar hasta los 120 años, manteniéndonos en buen estado de salud. Entonces, cuidado, o sea, la tecnología es muy buena, pero la tecnología en muchos adolescentes o en muchos niños los aíslan. Y adultos. Y adultos. Y en ese aislamiento de adultos están viniendo muchísimos divorcios. Claro. Porque está la persona todo el día atendiendo su celular, su computadora, y ahí es donde hablábamos al principio que se tiene que manifestar otra vez otra clase, un vínculo con la familia. El respeto de sentarse y tener una buena mesa, una buena plática con tus hijos, una buena plática con mamá, papá y los hijos. Y eso
se ha perdido. Y algo que es como súper importante, ¿no? O sea, donde está tu atención, está tu energía. Claro. Si tú obviamente estás todo el tiempo, no sé, ¿no? En redes sociales. Tan simple como un like, ¿no? A una foto. Claro. Yo algo que tenía discusiones porque decía, ¿por qué le dan like a todas las viejas encueradas que se encuentran, ¿no? Y decía, ¿por qué? Ahí está tu atención. Sí, claro. Ese es tu deseo. Ese es tu deseo. Ahí, o sea, no es nada más picarles, ahí está tu atención. Quitar atención a eso y de ahí distraerte en otras cosas positivas, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace esa parte? Ayuda al ser humano a evadir su realidad. 100%. Si yo evado mi realidad es que no le encuentro sentido a la vida. Si yo evado mi realidad es porque no tengo un propósito para hacer. Y justamente, fíjate, la tecnología y toda esta corriente de que hay una tipología para que seas un gerente exitoso y un emprendedor exitoso. Entonces te lo muestran desde el tener, hacer y luego ser. Y es completamente distinto. Tenemos que volver a esa corriente de que primero ser, hacer y tener. Claro. Y en este 2025, nuestros amorosos astros, que como es arriba, es abajo, ¿qué nos están diciendo? Estamos en la era de Acuario, que es lo que hablábamos. Es la superconciencia o la conciencia, la apertura de conciencia. Por eso ahora hay tantos centros holísticos, por eso hay tantas filosofías, por eso hay tantas recomendaciones de que es bonito la meditación, que hay que poner esa mente un poquito en paz. ¿Por qué? Para conectar con nuestra esencia, con nuestro ser interior. Y lo que hace la tecnología es nos hace estar hacia afuera y ahí nos perdemos. Sobre que nuestros padres a lo mejor no nos encauzaron en lo que a nosotros nos gustaba hacer. Entonces estamos buscando en el exterior, pero primero tenemos que estar centrados en a ver qué soy, en qué me convertí, en esto que socialmente soy. ¿Realmente lo soy? ¿Realmente me gusta ser así? ¿O esto ya me cansó? ¿O así como quisieron mis padres que yo sea, me está enfermando? Entonces hay que mirar hacia nuestro interior, encontrarnos con nuestras habilidades, capacidades y con el sueño que teníamos de pequeño. Yo les digo ahora, vamos a pensar un ratito en nuestra infancia. ¿Qué queríamos ser cuando éramos niños? ¿A qué jugábamos? ¿A qué nos gustaba jugar? ¿Qué queríamos ser? ¿Cuál era el sueño? Y desde ahí puedes encontrar tu propósito de vida ahora transformado en una persona adulta, un joven adulto, con capacidades y ganas de hacer cosas diferentes a lo que el sistema, a lo que tu familia quiere que tú seas. Y aparte, es difícil hacer cosas diferentes al sistema, ¿no? Sí, muchas veces sí. Tiene muchas ventajas hacer lo mismo que el sistema. O sea, como inclusive a veces enfermarnos tiene sus ventajas también. Sí, porque buscas que el sistema te mire. Exacto, o sea, buscas el apapacho que a lo mejor no lo tuviste porque papá y mamá tenían que trabajar, porque a lo mejor tenían carreras internacionales y te quedas mucho tiempo con la abuela. Y ese es el otro desorden. Es que mi mamá quita. No, no es tu mamá, es tu abuela. Tu mamá es fulanito. Es que sí, estuviste siempre con tu abuela, pero quien te regaló la vida es tu mamá. Entonces hay que empezar a ordenar desde el sentir de cada persona, el rol que cada persona tiene en la vida. Claro. Mi abuela es abuela, mi mamá es mi mamá, mi abuelo y mi papá. O sea, a los niños hay que hablarle con... No, mi abuelo es mi abuelo, mi papá es mi papá. Exacto, mi abuelo es mi abuelo y mi papá es mi papá, sí. Sí, claro, 100%. Y como dice el Topollillo en la canción, mis abuelitos son los papás de mis papitos. O sea, volver a esas canciones sanas que hablaban con mucha realidad y con mucha conciencia de lo que realmente es. ¿Qué te da
como esta estructura? O sea, ¿qué beneficios? Porque hoy en día se habla mucho de que, a ver, si está bien tu energía, ¿no? O sea, si le das bien el lugar a mamá, si le das bien el lugar a papá, papá te va a llevar hacia, no sé, el trabajo, etcétera. La mamá te va a traer hasta... ¿Nos podrías platicar un poquito de eso, Adri? Sí, la mamá, por ejemplo, está relacionada... La nutrición, ¿no? O algo así también. Sí, con la abundancia. Y dicen que tiene que ver la abundancia, que tiene que ver el dinero con mi madre. Ampliamos la mirada y vamos hacia la madre tierra. La madre tierra es dadora de servicio. ¿Qué servicio es lo que nos da? El primer servicio es la nutrición. La alimentación la vamos sacando de la tierra. A través del cordón umbilical, cuando estábamos en la pancita de mamá, mamá nos daba la nutrición. El alimento venía por parte de mamá. Entonces, luego la contención, la tierra nos contiene. ¿Dónde nos realizamos como seres humanos? En la madre tierra, sobre la tierra nos contiene. Y como estuvimos tan conectadas con mamá y a través de nuestros 9 meses de gestación podíamos vivir las emociones de mamá, lo que mamá sentía, si estaba triste, si estaba contenta. Imagínate que tomamos las creencias de mamá también son transmitidas a través de las células, de la biología y la genética en esos 9 meses de embarazo. Entonces tenemos esa comunión íntima con mamá. Entonces yo siempre les digo, si tú te llevas bien con mamá, si le das el lugar que le corresponde, si eres respetuoso, si escuchas los consejos que te da mamá, te los va a dar siempre por amor y porque te quiere. Claro. Si tú le das ese orden, te vas a vincular maravillosamente con tu abundancia cuando seas un profesionista o cuando tengas una actividad remunerada. Y papá es lo exterior. ¿Por qué? ¿Cómo conoce el bebé la energía de papá? A través de la emoción de mamá. Después de los 5 meses, si papá tiene ese vínculo desde el inicio, que le habla a la pancita, que escuchen la misma música, papá y mamá, entonces el bebé conecta con papá, pero papá está en el exterior. Claro. Mamá está en el interior porque a través del latido del corazón es lo que primero es la primera conexión del bebé con mamá. Y esa conexión va a durar siempre. Entonces, papá, por eso decimos que nos lleva hacia el exterior, a vincularnos con nuestros maestros, con nuestros clientes, con nuestros pacientes. Papá nos lleva a conocer el mundo exterior. Y es como si uno se fija a lo mejor en un vínculo, en una comunicación en el sistema familiar. Si tenemos un problema con el novio o con la novia, generalmente vamos a preguntarle a mamá. Es que me siento así, es que me hizo sentir así. ¿Ahora desde la parte emocional. De la parte emocional, claro. Ahora, tengo una situación a lo mejor con un cliente. Mi padre también es empresario. ¿Con quién voy? Con papá, preguntarle, mira, tengo esta relación, pasó esto, porque papá es lo exterior, nos lleva a conocer el mundo y también nos lleva a decidir qué carrera o qué actividad realizar en nuestra vida. Entonces, qué importante que ambos, en su lugar, en su orden de vida, vayan desarrollando las capacidades de los hijos, porque son nuestros primeros espejos. Es nuestro medio ambiente, absorbemos todo de donde, de la familia, del sistema familiar. Claro. Lo dice la neurociencia. No, y como mamá, por ejemplo, no sé, con un árbol, ¿no? El niño se quiere subir y mamá, en la parte emocional, el miedo, no te suba, lo que sea, y el papá, no, sí, sube, se cae, o sea, como que todavía te arriesgas un poquito más, Sí, son distintas las fuerzas, ¿no? Claro. La mamá siempre va a estar conteniendo, la mamá va a estar siempre sosteniendo como ese acunamiento que le damos a los bebés para que crezcan seguros y tranquilos. Y eso se perpetúa en la vida. Ahora, en el orden es como, es muy importante el orden, ocupar el lugar con el que venimos, el número de hijos que somos. Primero, bueno, eres el hermano mayor y te tocó,
pero yo como menor te puedo acompañar y te puedo ayudar en tus tareas. Claro. Porque respeto. Es como muchas familias yo veo y dicen, no, espera que llegue tu hermano mayor y vamos a ver, porque él nos reúne a todos. Ese es el orden. El que llegó primero es el que tiene justamente un poquito más de responsabilidad que los que llegan después. ¿Qué pasa cuando en las familias los chicos son los que hacen justamente esto, que se junten la familia, etcétera? Hay un desorden sistémico. Y va a llegar un punto que ese niño más pequeño, esa niña más pequeña o jovencita, cuando los otros hermanos empiecen a crecer y hacer su vida, se va a sentir como traicionada. Ese es el tema. Ahora, si esa muchachita dice, ok, mis hermanos ya crecieron, si quieren juntarse para Navidad, qué bueno, y si se quieren ir de vacaciones a otro lado, bueno, está bien, porque ellos ya crecieron. El tema que ahí viene el sentimiento. Si yo no estoy en coherencia, si yo no respeto la vida y la actividad de la otra persona, entonces me voy a sentir triste o abandonada o rechazada o traicionada. Claro. Siempre depende cómo me vinculo con la otra persona, cómo me enseñaron también el respeto de la vida de las otras personas. Y eso entra el orden también. Y cómo como papás también tenemos que aprender a respetar a nuestros hijos, ¿no? Claro. En esta parte que aprendan a decidir, que aprendan a ser ellos mismos. ¿Sí? Que aprendan a tomar decisiones. Claro. Que aprendan también, que los dejemos que experimenten, que se pueden equivocar y eso no es un fracaso, sino que la siguiente vez enfócate en donde sentiste que estuviste débil o que esa parte no la pudiste ver y es por donde se te escapó el proyecto, donde no te salió bien. Pero yo me acuerdo cuando estuve en una escuela, mis hijos estuvieron en el DF y yo observaba a las mamás y decía, por Dios, o sea, ¿cómo pueden tenerle esa sobrecarga al niño cuando tiene 8 años porque no se sacó determinada nota o porque bajó del cuadro de honor? Y dices, oye, pero es un ser humano, tiene 8 años y está apenas aprendiendo de la vida. ¿Y qué le estás enseñando? Que si no está en el cuadro de honor, ese pequeño no sirve para nada. Y eso lo va llevando o jóvenes de 18 años o 22 años que se casan y ya están con el psiquiatra y con pastillas para poder estar, porque la exigencia de los padres sigue en la exigencia de la mujer con la que se casa. Claro. No, y hoy en día, sin casarse, ¿no? O sea, la Sí, exigencia... claro, sin casa. Pero tú dices, ¿cómo puede ser que un chico de 18 o de 20 años, porque no se saca 10 en determinada universidad, ya se sienta se siente fracasado, se siente que la familia no lo mira y lo rechaza? La importancia de mirar al otro. Ese es otro punto en los órdenes, es ¿por qué sé que estoy en el lugar adecuado? Porque mi mamá me mira, mi papá me mira como el hermano mayor, me miran como el hermano del medio, que estoy aprendiendo de mi hermano mayor. O sea, la mirada, el mirar al otro es dejar y hacer que se desarrolle con sus dones y capacidades, con lo que a esa persona le gusta hacer. Y acá hay un punto, no con lo que el papá y la mamá quieren que ese niño o esa niña sea. Y ahí es donde nos equivocamos como padres. No tiene que ser el clon de papá ni el clon de mamá, tiene que ser el mismo. Porque muchas veces vienen ciertos niños a cambiar el pensamiento, la creencia de la familia. Sí, claro. Que en positivo, ¿no? Entonces, es muy importante ocupar el lugar que nos corresponde y ocupar el lugar es nosotros como hijos, tenemos que ver siempre como jerarquía a nuestros padres. ¿Por qué? ¿Quién llegó primero? Nuestros padres llegaron primero. Sí, como a veces les quitamos hasta esta dignidad, ¿no? Intentando poner encima de ellos. Oh,
qué bueno, como, o sea, la familia, la descendencia es la evolución del sistema familiar. Pero si un hijo evoluciona porque su papá no pudo ser profesionista, pero el hijo sí, no puedo venir a decirle a mi papá, tú qué sabes, a mí no me digas nada porque tú no sabes nada porque no tienes estudio. Ese es un desorden. Eso es una falta de respeto. Ellos llegaron primero y justamente hicieron todo el sacrificio, si el papá no tuvo estudio, para que su generación evolucione. Esa es la evolución de la vida, esa es la evolución de los sistemas. Pero ahora es con libre albedrío esa evolución. Es como decir, que enfoquen a sus hijos en lo que ellos quieran ser. Claro. Entonces van a ser felices. Y como papá, viendo a los hijos realizados, también vamos a ser felices. Y como desde chiquitos tenemos estos estereotipos, ¿no? O sea, yo me acuerdo que cuando yo veía a mi hija en el ultrasonido, se mueve tanto que obvio va a ser niño. O sea, ya era como, para mí evidente que iba a ser niño porque se movía muchísimo desde el ultrasonido, ¿no? Sí, sí. Cuando me dijeron es niña, yo dije, caray. Y cuando nació siendo una niña que se movía muchísimo, yo decía, ¿cómo le hago ahora, no? O sea, yo ya me imaginaba sentada, no sé, poniéndole el muñito así, y ella es como más entrona, más activa, ¿no? Entonces, ¿cómo y entonces ahí qué actividades le buscas a una niña que es activa? Exacto. Sacando ese estereotipo o esa creencia que las niñas cruzan la piernita, no te rías a carcajadas, sonríe, o sea, todo el estereotipo que tiene alrededor la mujer. Claro. No eres femenina. 100% sí. Entonces, ahí está la apertura de conciencia tuya de ver, busco las actividades donde esa energía la conduzca positivamente. Puede ser en natación, puede ser en un predeportivo para la edad de la niña, puede ser en actividades físicas, en danza. Porque, ¿qué quiere decir tu niña? Si se mueve mucho es porque tiene mucha energía y hay que encauzarla. Sí, sí, no, y era así como que, o sea, me acuerdo muchos comentarios, o sea, ¿cómo? O sea, es que no se está quieta nunca. O sea, sí. Bueno, ¿no? Y el estereotipo muy marcado de, es que necesita usar vestidos, es que no sé qué tanto, etcétera, ¿no? Claro, ahí está esas son las creencias biológicas. Exacto. Es una creencia que las niñas tienen que actuar de determinada manera y que los hombres tienen que actuar de otra manera, ¿no? Entonces, lo dice la neurociencia, que podemos cambiar hasta la genética. Nuestro ADN puede cambiar cambiando nuestro medio ambiente. Sí. Imagínate si tú sientas a la niña para que la tenías que atar en una sillita para que no se mueva, para darle gusto al sistema, a todos. Esa niña va a querer ser como, va a tener unos problemas emocionales muy fuertes si tú hubieras hecho eso. Pero ¿qué pasa contigo? Que tú le cambias el medio ambiente a tu niña. Entras en mala conciencia con el sistema. Te sientes como la ovejita negra. Soy la ovejita negra porque yo dejo que mi hija salte, baile arriba de los sillones, que a las 9 de la noche esté bailoteando todavía, cuando en el sistema era a las 8, todos dormidos. Pero la mamá entra en mala conciencia con su sistema, o sea, con los abuelitos de la niña. Sí, como que te rebelaste, ¿no? Por así claro, decirlo. no, o sea, permiso, queridos padres, no me rebelé. Lo que estoy haciendo, estoy mirando a mi hija, sus gustos, sus capacidades, y la voy a orientar hacia esa libertad que ella tiene que tener. Y cómo justo este orden también cambia mucho cuando ya tienes tu hijo, ¿no? Ahora en vez de voltear hacia arriba, tienes que voltear hacia abajo, a ver qué necesita él. Claro. Y entonces, como estoy en lealtad con mi sistema como mamá, híjole, tengo que romper esa estructura con la que vengo. Tengo que romper mis propias creencias para poder estar ad hoc o en sintonía con mis hijos. Claro.
Y esa es la maravillosa apertura de conciencia a través de todas estas terapias y a través de la neurociencia que nos está dando esa mirada científica que entonces ahora muchos padres o estas nuevas generaciones dicen, ok, yo le voy a dar a mi hijo lo que él quiere dentro de las posibilidades, por supuesto. Sí, como lo que va necesitando. Lo que va necesitando para un desarrollo sano, que esté en un amor saludable, no en un ambiente tóxico. Más o menos por ahí vamos. Sí, claro. en esto de las energías y de las emociones y la comunicación. O sea, ¿qué es el vínculo? El vínculo es saber comunicarme con la otra persona. Ese es un vínculo sano. Es el poder sentarme y hablar con mi niño. Es poder sentarme y decirle, no son payasadas, no son tonterías, porque hay que mirar el mundo de ese niño o el mundo de ese joven. Claro. ¿No? Dice la neurociencia que absorbemos el medio ambiente hasta los 8 años. Y yo en todo este trabajo de todos estos años, yo digo, hasta los 12 años, todavía a los 12 años, los niños están en el ambiente familiar. Y luego cuando entra la adolescencia, ellos quieren desarrollar todo eso que aprendieron, quieren ver si son capaces de hacerlo por sí mismos. Pero de todas maneras tenemos que estar como papás atrás acompañándolos, pero no decirle no, 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 esto no, esto no, esto no. Y otra cosa, como tú dices, tampoco teniéndolos, ¿no? O sea, porque muchas veces dicen, ay, ya se le atoró esto, se lo va a resolver. O ay, no sé qué, y también le quitas la dignidad a la persona de ser ella misma. Ella misma que experimente en acierto y error, porque al final el acierto es una experiencia y el no hacerlo bien también es otra experiencia. Entonces, si podemos en esta nueva conciencia ver que esos son experiencias, nos facilitamos la vida como padres y le facilitamos la vida a los hijos. Sí, claro. No los traumamos de que no pueden, que no saben. A veces uno va caminando y escuchas, ay, eres estúpida, no sé, y ves al niñito todo que se encoge y uno dice, Dios mío, ¿qué vida le va a tocar a ese niño? Claro. Porque luego cuando esos niños que tienen ese tipo de palabras o ese tipo de papás que repiten, hay que mirar su historia, que repiten la historia que ellos tuvieron de violencia tal vez. Pero tú miras a esos niños y dices, pues van a buscar a una mujer o van a buscar a un hombre igualito que lo que aprendieron de pequeño, ese maltrato y esa violencia. No, y aparte otra cosa, bueno, siento que hoy, por ejemplo, este ejemplo que das es como muy clásico, pero a veces tenemos como una manera que, aunque no les digas eso, ¿no? La propia cara que le haces a tu hijo de otra vez, ¿no? Ush. Así como ya tiraste el agua, ay, no puede ser. Siempre tiras el agua, ¿no? O sea, ya no lo estaba diciendo que estúpido, pero realmente con tu cara y con tu tenemos que encontrar esas expresiones que como papás hacemos. Claro. Porque a veces siento que es más difícil encontrar cuando no es tan claro, porque bueno, yo siento que como mamá, cuando metes la pata fuerte, cuando le dices a tu hijo, no, eso no, a lo mejor le jalas y lo pegas, o le dejaste la manita marcada, bájate del sillón, te das cuenta que lo hiciste. Pero hay cosas que repites tan seguido, tan abajito del agua, claro, que son las que además los marcan, ¿no? Sí, claro. Son las microexpresiones. Exacto. Que así te comunicas con tu hijo, con tu pareja también, con tus caras, con la postura del cuerpo, con el silencio. Claro. O con una mirada como muy inquisitiva, o sea, y el niño ya sabe que te enojaste con él. Claro, sí, hasta el propio Ash, no sé qué. El de Ash otra vez, o sea, sí, tenemos que tener mucho cuidado en cómo expresarnos. Y tener la posibilidad de cambiar nuestras creencias, de buscar nuestros ambientes que sean agradables, ya sabemos que todo está en el inconsciente, todo se graba, todo lo que vivimos de pequeño y antes de nacer en el vientre materno va creando nuestra personalidad. Entonces, ¿cuál es el cambio que nos muestra la neurociencia? ¿Cuál es
la ciencia unida a la espiritualidad. Eso, que abras la caja de Pandora o abras el cofre del inconsciente, miras cómo estás programado y tienes el libre albedrío y el derecho de cambiarlo. Claro. Entonces, y de ser otra persona, de ser tú misma, no con los condicionamientos con los que ya venimos. Nos quedamos con los condicionamientos buenos y los que no nos gustan los tenemos que limpiar, los tenemos que modificar y poner el que sí queremos nosotros. Claro. ¿Cómo queremos ser? Y después, a ver, quiero ser así, quiero ser esto, ¿cómo lo voy a hacer para tener una vida distinta? Sí, Ser, claro. hacer, tener. ¿Cómo? Limpiando nuestro inconsciente de las creencias que no son favorables para nuestro ser. Y lo mismo, ¿no? O sea, en este cambio de mentalidad puede ser que digas, no me gustó tanto, o sea, o este cambio de hacer las cosas, ¿no? O sea, a lo mejor lo hice diferente, no me gusta tanto, a ver qué pasa si hago esto y esto, o sea, no tiene que ser tampoco completamente diferente, o sea, lo puedes ir haciendo a tu manera. Sí, claro. Las veces que lo quieras hacer diferente, ¿no? Es la frase sanadora que uno dice, dame tu permiso y tu bendición para que yo lo haga diferente a como ustedes lo hicieron. Ustedes papás, ustedes abuelos, ustedes bisabuelos, ustedes tatarabuelos. Hoy en mi vida y en mi contexto deseo hacerlo distinto, a mi manera. Claro. Como la canción de A Mi Manera, así. A mi manera. Y además estamos en otros contextos. O sea, uno va y ve, por ejemplo, quienes nacimos así rodeadas de naturaleza y de ranchos. Tú dices, antes veías a los bueyes tirando de un arado y ahora ves al señor agricultor con un hermoso tractor, con una hermosa cabina, con aire acondicionado que no sufre ni el calor ni los rayos del sol y dices, es otro contexto. Claro. O sea, si naciera el tatarabuelo y viera su descendencia, que ahora está así, diría, ¿qué es eso? O sea, estamos en la época de las galaxias, cuando el Señor tenía que ir empujando a los bueyes. Entonces, en este contexto, permítanme, yo lo voy a hacer distinto. Pero el tema es, aunque yo lo haga distinto, sigo siendo uno de ustedes, sigo siendo uno de su tribu, sigo siendo uno de su clan y agradezco todo lo que ustedes tuvieron que transformar para que hoy también mi vida sea más agraciada, más fácil. Y eso que dices es súper importante, ¿no? No importa qué tanto te salgas del corral, o sea, la ovejita negra, etc. Jamás vas a dejar de pertenecer a esa familia. Jamás. O sea, como, bueno, ahorita me acuerdo mucho de la película de Bruno. Bueno, de Bruno no, se llama, ¿cómo se llama? Ay, la película de los Madrigal. La de los Madrigal. La familia Madrigal se llama. ¿Cómo se llama? Bueno, está este Bruno, que es como el tío que jamás reconocieron, no sé qué. Está, o sea, el de no se habla de Bruno, no he oído la canción de no se habla de Bruno. Y es el tío. Claro. No, porque hizo las cosas diferentes, no sé qué, entonces como que lo ignoran. Y lo como excluyen. Exacto, lo excluyen. Esa es la palabra que estaba buscando, ¿no? Como esas personas que hacen cosas diferentes se excluyen y por miedo a esa exclusión, a veces tú dices, no quiero ser porque voy a dejar de pertenecer a un lugar, cuando realmente no vas a dejar de pertenecer porque sigues siendo parte de la familia. Claro. ¿No? Y obviamente la importancia y los beneficios que tiene el voltear a ver a los excluidos, ¿no? Al hijo que no reconociste, al tío que hizo algo malo que a lo mejor ya la gente no lo quiere ver, pero sigue siendo tu tío, sigue siendo tu familia, ¿no? Al papá que se fue y... Sigue siendo tu papá. Sigue siendo tu papá. Eso no va a cambiar. Exacto, la mamá, ¿no? Que a lo mejor dices, la mamá se droga y entonces los hijos dicen, no, ya. Sí, me voy con mi abuelita a vivir a Canadá. Exactamente, ¿no? Entonces, ¿cómo cuando alguien no está, también implica mucho el no tomar tu lugar? Sí, claro, porque los excluidos nos traen siempre algún tipo de situación, algún tipo de problema. Y es tan simple que cuando miro al excluido le digo, no, sí, realmente reconocer tú eres parte del sistema y yo soy parte de tu sistema. Sí, o sea, jamás vamos a dejar de pertenecer a algo mismo. Y ahí aparece la magia. Le damos el lugar que le corresponde y yo también puedo tomar mi lugar, porque el excluido es ese.
también no permite que alguien de la descendencia tome su lugar. ¿Por qué? Porque se implica con ese excluido. Claro. Puede repetir la misma historia del excluido o puede, de alguna manera, con alguna sintomatología, estar reconociendo ese incluido. ¿Qué quiere decir? Que está ocupando el lugar del excluido. Cuando lo miro, el tío ocupa el lugar que le corresponde como el hermano mayor de mi papá, y entonces el hijo o el nieto va a ocupar el lugar que le corresponde. 100%. Sí. Ahí está la importancia, porque no ocupar el lugar quiere decir que podemos estar repitiendo la misma historia de alguno de nuestros ancestros. Claro. O, como hablábamos antes, estamos ocupando el lugar de un bebé que murió, de un niñito que murió. Claro. Entonces, sí, claro, que no quiere ser nada más que algo hizo, o sea, también porque se fue. Exacto. Y de repente se deja hablar de la abuelita, se deja hablar de, ¿no? Sí. Deja estar presente. Por algún hecho trágico, claro, y ese no estar presente en el sistema hace que otro miembro se sienta que no ocupa el lugar en el sistema. Entonces, por eso la importancia ahora, no sé, para este 2025 es como realmente decir Navidad, Año Nuevo, prefieren una selfie que un abrazo. Claro. Y te pierdes muchas veces ese momento de esa intención que llegue el abuelo o el amigo a darte el abrazo y, ay, no, selfie. O sea, adiós, la energía ya se perdió. El contacto, ese vínculo del que hablamos, se pierde. Entonces, hay que recuperar otra vez los valores, el respeto. Antes, ¿cuándo ibas a tener un celular en la mesa? Nunca. Y igual vivías, igual conversabas. Es que, ¿qué pasa con la tecnología? Justamente rompió la comunicación dentro de los miembros de la familia. Claro. Porque a veces como papá es más fácil que sabes que tu niño está arriba con la computadora y tú estás haciendo tus cosas y entonces no me fijo si está bien, qué sentimiento, si tal vez vino con bullying desde la escuela o fue agredido por los niños. Entonces, hay que buscar el punto medio. La tecnología y todo es muy bueno, pero esa parte de los abrazos, de mirar al otro, de preguntar cómo estás, cómo te sientes, se tiene que recuperar. Claro. Para poder disfrutar la vida en familia, porque al final estamos en la vida porque alguien que llegó antes que nosotros nos regaló la vida. Y valorar ese regalo, ¿no? O sea, agradecerlo, valorarlo. Claro, hay que agradecerlo. Como yo les digo, hay que agradecer nuestra divina existencia. Porque también hay algo mayor, la gran alma, la energía que lo creó todo, que también en un instante envió esa información para que nosotros viniéramos a la vida. Ay, Adri, pues la verdad es que creo que es una plática en la que desde justamente, ¿no? Desde el orden de la familia, de tomar tu lugar, se van abriendo muchas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema que podríamos extendernos horas y horas. Yo siento como para cerrar así, es que si tomamos nuestro lugar con el que venimos a desarrollar nuestra función en este planeta, al tomar nuestro lugar se nos abren muchas posibilidades en la vida, muchos caminos, y ahí está el hermoso libre albedrío que yo puedo decidir qué camino tomar para ser feliz desarrollando mis capacidades y honrando a quienes nos dieron la vida. Sí, ¿no? Y decir, bueno, aquí están, o sea, aquí estamos todos justo, ¿no? Claro, yo pertenezco a este sistema, y al de papá y pertenezco al sistema de mamá. Y eso me hace que yo soy un todo y este es mi lugar. Soy la hija o soy el hijo número tanto. Y mi esencia es para que yo realice tal y tal actividad. Entonces me enfoco en eso y voy a ser feliz. Y ahí el mundo va a empezar a cambiar. Niños, adolescentes y profesionistas felices. Lo que cada persona quiera ser. Ay, Adri, pues ahora sí que muchas gracias, porque sí creo que vale la pena autoobservarnos como papás, ¿no? Sí. Observarnos como hijos, o sea, como en todos nuestros roles que nos tocan, ¿no? Claro. Hermanos,
O sea, como si yo amigos. soy hermana, soy hija única, ¿qué tengo que ver en mí? ¿Qué tengo que hacer? Etcétera. Como mamá, ¿cómo voy a tomar mi lugar? O sea, porque es verte desde el todo, ¿no? O sea, estoy aquí y tengo diferentes lugares en muchas cosas. Claro. Entonces, ser consciente de estar tomando tu buen lugar en donde estás, ¿no? Cuando tomas tu lugar en tu sistema familiar, Exacto. vas a tomar el lugar en todas tus otras actividades, porque vas a poder aceptar tal y como son las cosas en cada espacio en el que te desenvuelvas. Claro. Ay, Adri, pues muchísimas gracias. A ti por la invitación. Un gusto. No, y acuérdense pues de seguir a Corazón Florido y ahí pues pueden localizar a Adri por claro. cualquier cosa que digan, ay, me quedó duda en esto o me surgió una duda en este tema, etcétera. Pues creo que ahí te pueden localizar, pueden ir a constelar, pueden ir a a otras lo que terapias. sea. Exacto. Pues muchísimas gracias, Adri. A ti, Irina, por la invitación. Muy a gusto y que esto resuene en los corazones. Exacto. De mucha gente. De las familias, de mucha gente. Muchas gracias. Miro con amor tu esfuerzo por hacer esto, que fluya en la humanidad. Ay, muchas gracias. Que pongas tu granito de arena como lo ponemos todos. Si tienes alguna duda, comentario o algún tema que te interese, me puedes contactar en mi sitio web. Estoy como irinarodriguezcalderón.com o en las diferentes redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify, como Irina Rodríguez Calderón. Recuerda que somos una comunidad y estamos aquí para crecer todos juntos. Sin miedo y con fuerza, haz lo que amas y ama lo que eres, que nadie te detenga y ve.